compartir conocimientos, y tenemos una temática pero muy, a mí me gusta mucho, que es esta evolución de la omnicanalidad hacia el comercio unificado, y vamos a desarrollar con Natalia y con Ariel, que se van a presentar ahora, vamos a desarrollar una dinámica que no la practicamos, pero que va a ser interesante, ¿no? Porque Ari va a ir tocando algunos temas, y Nati y yo vamos a ir comentando, pero con un aditamento, con un plus que lo agregamos recién, ¿no? Que uno va a ser el de bueno y otro de malo. Yo voy a ser el provocador, y Nati va a ser, y Ariel, los que van a responder a mis provocaciones. ¿Está bien? Ari, ¿querés empezar? Vamos nomás. Bueno, primero que nada, los saludo a todos y a todas, gracias por conectarse hoy. Para que tengan un poco de contexto de quién está del otro lado, mi nombre es Ariel, actualmente trabajo en Cencosud como gerente de aceleración de negocios digitales para la región. Previamente trabajé en Walmart y previamente en Pedido Ya, y también uno de los componentes quizás más ricos de mi experiencia profesional es que además de esa experiencia que les contaba, soy profesor y director de uno de los programas que Internet Commerce Institute, precisamente el programa intensivo en Digital Commerce, además de también dictar clases en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Buenos Aires en las maestrías de negocios digitales y de marketing estratégico propiamente dicho. Entonces acá vamos a estar recorriendo un poco, y como decía Marcos, tenemos una hoja de ruta para ir de menor a mayor, para terminar con ese concepto de comercio unificado y cómo lo podemos relacionar de alguna manera a esta ecuación de rentabilidad asociada al cliente en cuestión, que tiene mucho que ver con la retención y la reducción de los costos que hoy tiene el comercio electrónico, y que de alguna manera ponen en jaque, o al menos ponen el desafío sobre la mesa para que podamos escalar este negocio de aquí a 3 o 5 años y ya seamos mucho más disciplinados a nivel P&L. Dicho eso, me toca a Nati, así que Nati, contale Nuestra quién sos. coequiper. ¿Cómo, Marcos? Nuestra coequiper. Bueno, oigan, gracias por invitarme. Estoy súper contenta de ser parte aquí de este webinar y traer aquí una actividad. Como bien dijo Marcos, está siendo súper honesto. Vamos a ver aquí cómo se da en vivo y en directo, así es que también sean parte del experimento y únanse con nosotros. Les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Natalie, me gusta que me digan Nati. Soy consultora de comercio digital. Tengo un pasado bastante retail, trabajé en marcas como falabella.com, ripley.com y también en Vitex, por lo tanto también me gusta mucho la parte de tecnología. La parte de docencia, trabajo en un par de universidades y también con sistemas como la Corfo, que si no se nota, yo soy chilena y esa es la corporación de fomento de los negocios, especialmente para lo que son las pymes en Chile, y así hay distintas mentorías y otras temáticas que se tratan ahí, también buscando el desarrollo del talento digital, así que me encanta participar de esas cosas. En el E-Commerce Institute tengo la felicidad de participar en varios cursos y también soy la directora del programa de finanzas y PNL para el comercio unificado, un programa también muy, muy interesante, aprovechando que ahí estuvieron comentando sobre cómo llevamos también los resultados y mejoramos y trabajamos también nuestros números. Ahí desde ya los dejo invitados. Y bueno, también tengo mi parte académica desarrollada como ingeniero comercial, que yo creo que no vale la pena explicarlo porque es una carrera que se inventó en Chile, pero básicamente ingeniería con números y negocio. Eso, dejémoslo hasta ahí. Así es que un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Nati. Nati. Bueno, en mi caso, bueno, la mayoría me conocen. Para aquellos que no me conocen, estoy cumpliendo 24 años en esta industria, son muchos años. Soy uno de los co-founder y Global Executive Senior Vice President de Vitex. Soy también fundador, director y ahora presidente del E-Commerce Institute, que es el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico. Y participo en muchas actividades en distintos lados, ¿no? Lo importante acá es que uno de nuestros, yo te diría que, siempre digo que la diferencia que tenemos nosotros que estamos de este lado con respecto a los que están del otro lado, normalmente es el kilometraje recorrido, y todos somos profesionales que estamos trabajando en esta industria, que tenemos distintos modelos de atribución, o tenemos distintos atributos dentro de nuestro master data como profesionales. Y acá lo que estamos haciendo nosotros es compartir esta experiencia de distintas visiones, en las cuales hoy el gran desafío es
y ahí va un poco, Ariel, estabas hablando, ¿no? Del comercio unificado, del comercio electrónico, y yo creo que ya no hay que hablar más de comercio electrónico, ya es vintage, es pre-COVID, sino empezar a hablar de comercio, ¿no? O si querés, de digital commerce, pero más de canales y no de esa separación entre el on y off, sino son distintos puntos de contacto, distintos puntos de venta, que en el ciclo que tenemos de vida o en ese journey que tiene un cliente en sus distintos modelos, B2B, B2C, B2B2C, distintas tipologías de modelo de negocio, llega a nosotros como oferta, y como nosotros los 4 momentos, la búsqueda, el pago, el fulfillment y la entrega, ya propia o de terceros, en todos, porque puede ser propia o de terceros, en los distintos puntos de contacto propios de terceros, nosotros gestionamos esa satisfacción del cliente, esa experiencia de compra positiva. ¿Ah? Pero ahí mi pregunta para los dos es, y vamos después con los números y la presentación, ¿ustedes están de acuerdo que el comercio unificado es la evolución de la omnicanalidad? Si querés, voy yo primero, Nati. Creo que es un paso más en la evolución del comercio per se. Venimos del single channel, multichannel, omnichannel, y nos toca hoy de verdad hablar de un cliente, de una construcción de una experiencia alrededor del cliente seria, como parte de la evolución natural que nos toca como retailers o como sellers, y definitivamente es el paso que de alguna manera debemos dar naturalmente, más allá de los nombres rimbombantes que nos ayudan a etiquetar. Creo que al final del día tiene que ver con entender que el cliente no es binario en el estricto sentido de que va para un lado o va para el otro, sino que tiene distintas necesidades en distintos momentos, y las marcas tienen que entender que ese cliente va a requerir N canales en N momentos, y a partir de eso construir una experiencia que le facilite, que no tenga fricciones, que de alguna manera haga que esa marca sea la que esté en el top of mind de ese cliente, y de esa manera poder lograr esa ecuación de retención que apunta a esa rentabilidad a la que van los negocios, de una manera más transversal, y no de nuevo hablando de la separación entre un negocio digital y su P&L, y el P&L brick and mortar, por así decirlo, físico, y que compitan entre sí para hablar de rentabilidad de canales, cuando en realidad la construcción de esta plataforma de una experiencia unificada va a terminar dándonos también un P&L unificado, y de esa manera vamos a poder tener también una visión mucho más comprensiva y transversal del negocio, que quizás en esta evolución algunos la tienen más y otros la tienen menos, pero sin duda todavía la vemos de una manera más separada, como dijiste antes, Marcos, entre on y off todavía, ¿no? Por lo cual, de mi parte, definitivamente sí, la respuesta correcta. Sabes que yo diría, como para complementarte a ti, Ari, que yo, más que ver una evolución entre la omnicanalidad y el comercio unificado, diría que el comercio unificado ya intrínsecamente implica la omnicanalidad, porque es cómo llevar a cabo o cómo hacer la realidad en sí misma, y qué acciones hay que tomar y cómo tienen que estar conectados efectivamente todos los datos, todos los sistemas, toda la operación y lo que conlleva obviamente todo eso hacia la madurez del negocio para lograr los resultados y poder, como lo dice el nombre, unificar el comercio y tener todos los escalamientos que eso implica. Entonces yo diría que al final del día es una evolución, porque está relacionada también a la madurez del negocio, y no es necesario pasar por la omnicanalidad para llegar al comercio unificado. Entonces ahora hablemos de comercio unificado, lleguemos a esa estructura, porque intrínsecamente van a llegar a ser omnicanal y estar ahí, que es algo que ha sido súper teórico durante muchos años, yo he dicho súper holístico, que encuentro incluso, que ha sido el tema de la omnicanalidad, y la verdad es que el comercio unificado viene a derribar esa barrera, a hacerlo súper concreto, a entregar las herramientas, a tener una visión de mira global y transversal a lo que es el negocio. Me encanta esto, porque ya estamos poniendo, vamos a colocar la vara bien alta en los contenidos, así que Ari, empecemos. Vamos nomás. Quiero arrancar en esta hoja de ruta de menor a mayor, también seteando un poco el punto de partida en términos de volumen, ¿no? Cuando empezamos a considerar en la ecuación todo el universo digital. Y si vemos las proyecciones que desde el 2020, digamos, pero hasta el 2025, a nivel mundial, la masa de, llamémosle por ahora,
comercio digital, pero la masa de volumen que estamos considerando dentro de los negocios crece año contra año con un porcentaje de crecimiento sustancialmente alto, que si bien se va equilibrando en el tiempo a nivel mundial, sí lo vemos mantenerse constante, y eso también habla de un usuario cada vez más familiarizado, que tiene más herramientas para linkearse con esta nueva realidad, y que obviamente va también acompañado de distintos factores de inclusión que permiten al final del día que ese usuario pueda disponer de un medio de pago digital, disponer de una plataforma digital, conectarse con la marca de forma digital, independientemente de si compra o no digitalmente, que eso es un poco el key de la cuestión acá. Y empezamos a ver que el chart de la derecha, o el gráfico de la derecha, es el más rico para mí, que incluso categorías que eran sustancialmente rezagadas, o históricamente rezagadas, mejor dicho, en la adopción en cuanto al comercio digital, empiezan de alguna manera a mostrar índices de crecimiento superlativos con el tiempo, porque obviamente la curva de madurez y la curva de adopción de los clientes termina siendo mucho más fuerte en estos años, con la evolución propia que han tenido las marcas, un poco aceleradas por el contexto pandemia y pospandemia, pero que nos muestran que al final del día, incluso aquellas categorías que eran más resistidas, cuando yo trabajaba en Walmart, recuerdo anécdotas de por qué vamos a vender un producto fresco, con la complejidad que eso tiene en el mundo del e-commerce y la distribución de última milla, cuando el cliente puede venir a la tienda, y de alguna manera el cliente también tenía sus reparos por cadena de frío, por fechas de vencimiento, por selección de productos frescos como frutas y verduras, y que de alguna manera empieza eso a difuminarse la barrera, y que empieza a adoptar esa conducta de compra para también aquellas categorías o bienes de consumo que quizás no eran tan amigables desde el entendimiento que tenían al principio los retailers con el comercio digital, entendiendo que algunas barreras existían en aquel, y siguen existiendo todavía, para poder adquirir un producto quizás fresco versus un commodity como lo puede ser un televisor. Y desde ese lugar es donde tenemos nuestro punto de partida para entender cómo el cliente se va relacionando con nuestra marca. ¿Por qué digo esto? Y acá después de esto le voy a ceder la palabra a Nati, porque me interesa mucho su opinión, porque al final del día el cliente toca canales, digamos, de forma constante en función de lo que necesita, incluso en la misma marca. Y hay tres grandes agrupadores que siempre me gusta mostrar, que tienen que ver con el web rooming, el showrooming y el book rooming. Rápidamente, más allá que está ilustrado ahí, el web rooming es ese acto de buscar en una plataforma digital, la que sea, pero luego de informarme, de comparar, de entender las características, poder ir a la tienda y con la decisión tomada en función de la información brindada por la marca en sus plataformas digitales, comprar en la tienda física. Acá estamos hablando de que la atribución del tráfico siempre entra en jaque, porque que ese cliente terminó yendo a esa tienda en función de su presencia online, más es difícil atribuir, o es más complejo atribuir esa venta a el canal en cuestión con el cual el cliente se acaba de informar. El showroom es todo lo contrario. Hay categorías que necesitan ese tocar, ese probar, por ejemplo, un zapato, una zapatilla, un calzado, y es muy común que un cliente termine haciendo pruebas de postura con un calzado, o tocar una heladera, un refrigerador, para entender sus compartimentos, hacia dónde abre la puerta, y luego tomar la decisión tranquilo en su casa para terminar comprándola quizás en las plataformas digitales de la marca. Y el book rooming es esa mezcla donde hay una primera interacción en el mundo on, una segunda interacción en el mundo off, y que termina confirmando lo que yo vi en el mundo on, y de alguna manera el cliente vuelve sobre sus pasos hacia los medios digitales para poder hacerse de ese producto o de ese servicio. Entonces, cuando entendemos esto más allá de los canales, y les cuento la anécdota para disparar, a ver, Nati, si te pasó, yo era un asiduo comprador de Falabella, Nati ahí es competencia, y en algún punto su sitio web demostraba un catálogo enorme. ¿Por qué? Porque la gracia del e-commerce es la isla infinita, ¿no? Eso de poder tener un catálogo mucho más amplio que tiene una tienda. Obviamente el cliente eso no necesariamente lo sabe,
y yo vi determinados par de zapatillas que quería comprarme. Ese par de zapatillas, antes de comprarlo yo quería hacer showrooming, porque necesitaba saber que ese calzado, esa horma, quedaba con ese talle. ¿Por qué? Porque no quería pasar por un proceso de devolución y o de cambio. Al ir hasta una tienda, al hacer el esfuerzo de ir hasta una tienda, me enteré que ese producto no era de tienda, sino que era de un inventario que está por fuera de la tienda, ese inventario extendido que tienen los e-commerce. Entonces yo tuve una fricción directa, fui hasta una tienda, hice el esfuerzo, intenté probarme un producto que no forma parte del catálogo de la tienda física, más sí de la tienda online. Y eso que generó en mí, generó que básicamente no me dirigiese a la tienda a comprar, sino que fuese a otro comercio a finalizar o a cumplir con mi necesidad de consumo, que en ese caso eran un par de zapatillas. Y eso tiene mucho que ver con cómo me retuvieron a mí como cliente. Entonces, si yo entiendo cómo ese cliente interactúa más allá de lo que el e-commerce permite o permitía en términos de beneficios como surtido extendido, puedo empezar a entender cuáles van a ser esas fricciones en un cliente que no es single channel, que necesita tocar algo, luego pensarlo, o necesita buscar información y luego ir a la tienda para tomar la decisión de compra, y ahí es donde entra ese juego de los retailers, donde tienen que encontrar, o donde se empezó a buscar el encontrar este punto de equilibrio para balancear la experiencia del cliente, unificando, para la redundancia por el comercio unificado, las fuentes de información, las fuentes de inventario, las fuentes de pricing, los master data de cliente, para que cuando yo llegara a esa tienda pudiese cumplir mi necesidad, que era la de, en este caso, hacer showrooming para tomar la decisión de compra. Entonces ahí, Nati, vos, cuando escuchás eso, y también habiendo trabajado en una tienda por departamento, en 2 tiendas por departamento, que a su vez son competencia entre sí, ¿cómo sentís el desafío, cómo ves el desafío de unificar, obviamente, esas experiencias desde lo tangible, entendiendo que, obviamente, hay ciertas cuestiones que suenan muy atractivas en el mundo digital, como tener un surtido súper amplio, y cuando yo cuento esta experiencia, quizás alguno se desaliente y dice, bueno, pero no tengo que tener entonces un surtido extendido, si era algo bueno que me contaban antes con el e-commerce. ¿Y cómo ves ese balanceo, ese juego de tensiones que siempre nos termina poniendo en jaque para tomar una decisión por un camino o por el otro? Es súper difícil porque además también ahí se ponen en jaque, como dices tú, también los incentivos de los distintos equipos que interactúan en esto. Típico caso como el que comentabas tú, yo compré algo por internet y lo voy a devolver a la tienda y la tienda me dice, no, es que este es Marketplace X. Entonces fue vendido por Marketplace, no somos los dueños. Entonces, las tiendas hoy día y los grandes retailers están llevando a cabo justamente este desafío de unificar los canales, unificando justamente la información, unificando las conexiones, fuentes de información, como podría ser el stock, el precio, el crédito, la orden de compra, la información, digamos, que permite identificar justamente qué pasa con una compra, siguiendo el historial, digamos, de una compra, y asimismo también interactuando con los distintos clientes. Tú bien lo decías, Ari, creo que es súper importante, que cada una de estas interacciones en los canales pueden ser preferidas unas u otras de acuerdo al tipo de producto, pero también podemos hablar de incluso de cuál es la relación que tenemos con el cliente, si es una relación temprana que recién nos está conociendo. En muchos tipos de productos, por ejemplo en belleza, va a preferir probar los productos primero y después comprarlos online o en la tienda física. Si estamos hablando también de un cliente que ya nos conoce, ya confía, ya sabe, yo por ejemplo también tengo un problema con los zapatos, yo tengo un calzado muy grande para ser mujer, entonces me pasa que me cuesta encontrar calzado, entonces yo cuando ya me decidí por una marca que ya funciona para mí, ya no tengo que ir más a la tienda y siempre compro online, ¿cierto? Entonces, y es porque ya tengo una larga data de relación con la tienda. Y hablando de rentabilidad, esto es súper relevante. Al final estamos resolviendo dolores o como se les dice en el análisis de perfil de los clientes, ya esto es un tema súper estratégico, pero cuando uno analiza el perfil de los clientes, analiza justamente cuáles son estas tareas, estas acciones que quiere resolver, hasta dónde quiere llegar y cómo nosotros con nuestra propuesta de valor y con lo que nosotros queremos mostrar aquí de la interacción de los canales podemos lograrlo. Entonces está siendo bastante complejo para los retailers, se está invirtiendo bastante, es lo que les puedo contar, se está invirtiendo bastante en poder interactuar, poder entender lo que pasa en cada uno de los canales y poder hacerle este seguimiento, digamos, al journey que recorre el cliente por los distintos canales y las distintas interacciones que tiene para tratar de evitar lo más posible fugas que puedan causarse. Como métrica, el churn es súper fuerte aquí, tanto para la tienda física como la tienda online, y creo que uno de los desafíos más importantes ahí es hacer que justamente
todo lo que está relacionado a las métricas y a las metas que se les dan a todos los trabajadores, ya sean en el canal físico o online, conversen. Porque si conversan, ahí todos van a remar para el mismo lado y no van a haber también estos problemas que se dan justamente de repente cuando no están funcionando, digamos, de una línea las operaciones. No sé qué opinas. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y acá lo que diría importante del porcentaje, ir a algo tan sencillo de por qué es tan importante esa penetración, ese porcentaje que está mostrando Ari. Porque lo que nos trajo, y que fue acelerado por la pandemia, fue tener el volumen para poder cambiar los procesos. Porque no nos olvidemos que como retail y que como marca, nosotros satisfacemos la necesidad de un cliente que, cuando era en los canales tradicionales, se autogestionaba. Uno iba hasta el escaparate, iba hasta la góndola, tomaba el producto, iba hasta la caja, lo pagaba y se lo llevaba. Cuando empezamos a tener estos canales digitales, esa autogestión o esos procesos que yo tenía fueron cambiados para satisfacer en el fondo la misma necesidad de un producto o un servicio. Y lo que necesitamos ahora es tener el volumen, que es el famoso 2 dígitos, que nos permita a nosotros poder tener la capacidad y el volumen para poder cambiar esos procesos. Y ahí es donde empezamos a tener costos, o si queremos, tareas, que antes no hacíamos nosotros y alguien las hacía, que hoy tiene que hacerla alguien y hay que pagar por eso. Y tiene, cuando uno analiza, pro y contra, ¿no? Que son esos beneficios, y por eso es muy importante el entender un P&L y entender cómo se miden cada uno de esos puntos de contacto y canales que utiliza el consumidor para llegar a nosotros. Pero ya vamos a llegar ahí, ¿no, Ari? Así que continuemos. Súper, porque de hecho lo que vos decís me da un puntapié tremendo para entender esos 3 grandes momentos en la generación del comercio, donde hablábamos, Marcos un poco hablaba, ¿no? Esto de ir al escaparate, el concepto de self-service, donde teníamos grandes tiendas, y las seguimos teniendo en general, digo, en el mundo, y más allá del impacto que han tenido las tiendas de hard discount y de convenience, el concepto de ir hacia una tienda, de servirse, de hacer una compra grande, fue parte de una generación del comercio, en la cual incluso el size o el tamaño del cart era súper grande, era quizás una compra más planificada, que sostenía quizás las necesidades de un mes o de 3 semanas o de una quincena, y la frecuencia era menor, porque obviamente el size de ese cart era mucho mayor, y de alguna manera el diferencial por el cual estas cuestiones se decidían, se discernían de a dónde voy o por qué voy aquí y no allí, tenían que ver con el descuento. ¿Sí? El discount matters es, me van a drivear por precio. ¿Sí? El precio es lo que drivea porque mi compra es súper grande, necesito obviamente generar ahorros dentro de esa compra, y ahí es donde entran las grandes promociones de los retailers o las acciones comerciales de los retailers para captar la atención de los consumidores. Obviamente eso no necesariamente genera una fijación, un recuerdo que se fija como una experiencia para poder volver como volver a un cliente fiel de esa marca, pero conceptualmente, cuando empieza a surgir el mundo que digitaliza el comercio en su primera etapa, empezamos a ver cómo dentro de esos modelos de supertiendas o tiendas muy grandes, se empezaron a montar sitios que permitían ver parte del surtido que tenían esas tiendas o esos sellers, no todo, ¿no? Porque hay una complejidad en el tratamiento del surtido, ahí tenemos un primer punto de fricción, quizás entre la expectativa de un cliente y lo que en su momento ese retailer o vendedor podía brindar, donde se seguían dando quizás esas conductas de compra donde el size cart era grande, donde las compras eran con menor frecuencia o más espaciadas en el tiempo, y hasta donde quizás se empezó a borrar esa barrera que teníamos de tener que ir hacia un lugar para hacerme los productos para que alguien me los traiga. Esto que mencionaba Marcos, de ya no voy más a la tienda, servirme en el escaparate, alguien lo toma ese producto, lo colecta, lo prepara, lo empaca y me lo trae a la puerta de mi casa, con quizás en aquel momento promesas de 2 a 3 días, quizás el más disruptivo en un día. Hablamos de quizás en Argentina, año 2008, 2010, donde empezaban la gran mayoría de las marcas a coquetear con la digitalización de su comercio en un nivel de madurez muy básico, y eso fue evolucionando en el tiempo,
hasta que nos encontramos al frente hoy de la tercera generación del comercio, que es el Q-Commerce o Quick Commerce. El Quick Commerce básicamente viene aparejado o viene a responder a una necesidad de los clientes que tienen que ver con la conveniencia. ¿Sí? No voy a discutir la velocidad de lo que significa Quick Commerce. Sí hay un estándar en la industria que habla de un Quick Commerce, es todo lo que se puede entregar en 1 hora o menos. Después, si son 10 minutos o 59, eso es otra discusión. Pero conceptualmente acá hablamos de surtidos más pequeños, entregas más rápidas, vehículos más pequeños que a su vez van acompañados un poco de cómo van mutando las ciudades y cómo se saturan de vehículos y necesitamos encontrar nuevas formas de recorrer esas ciudades de forma rápida y eficiente, sin marcar huella de carbono, donde empiezo a poner la mercadería más cerca de los clientes. Acá hablamos de, empiezan a aparecer los conceptos de dark stores o tiendas ciegas, que están emplazados en los centros urbanos, cerca de donde está la demanda. Las anteriores generaciones en general estaban en puntos más lejanos, porque las grandes tiendas, las grandes superficies, no suelen estar en los grandes conglomerados urbanos, están en la periferia porque el metro cuadrado es más caro en las grandes conglomeraciones, y a su vez, en general hay siempre restricciones para las grandes superficies. Y lo llamativo de esto es que empezamos a ver un cliente que tiende más a aumentar su frecuencia de compra en función de la necesidad puntual que tiene en ese momento y reducir su gasto promedio por compra o el ticket promedio de lo que gasta. ¿Por qué? Porque va comprando en función de lo que necesita. Entonces, si yo tengo menor ticket, tengo más frecuencia, eso significa que transportar la orden termina siendo más cara. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un recorrido quizás de 3 kilómetros para entregar, donde yo entregaba $100 de mercadería, o tengo que entregar $10 de mercadería. Y el costo no bajó en esa relación, o las economías de escala no llegaron a equipararse en esa relación. Entonces, se empieza a poner en jaque la ecuación de rentabilidad de las compañías para poder competir en ese concepto de conveniencia para acercar a los clientes la velocidad, la exactitud, la puntualidad y lo que engloba esa conveniencia, y a su vez balancear su P&L para no morir en el intento. Entonces, hoy nos encontramos en ese juego, en ese traspaso entre la segunda y tercera generación, donde el cliente sin duda demanda velocidad, sin duda demanda conveniencia, y cada uno de los segmentos del comercio está entendiendo qué es su velocidad. No es la misma la velocidad para alimentos que la velocidad para un bien durable como un televisor. No obstante ello, el cliente tampoco espera que un bien durable como un televisor llegue en 15 días, pero tampoco espera que llegue en 30 minutos. Entonces, cada uno está buscando su lugar donde pertenece la conveniencia para su segmento, pero sin duda tenemos una realidad obvia, que es que el cliente cada vez demanda muchísima más velocidad, muchísimo más conveniencia y flexibilidad para poder disponer mejor de nuestro tiempo, para no esperar eternos deliveries, para no esperar o no estar seguros de si alguien va a venir o no. Y en eso, las marcas, para poder alcanzar esa expectativa, tienen que ser muy eficientes con las inversiones que realizan para no poner en jaque de alguna manera la rentabilidad de la organización. Y ahí es un poco lo que mencionaba Nati al principio de la conversa, que hablaba mucho de, bueno, las compañías están invirtiendo muchísimo en esta aceleración, pero Nati, ¿y vos qué río quizás ves, más allá de que sos la parte feliz o la parte buena de la conversación? Después Marcos tomará la parte de policía malo, en esta fiebre que ha pasado en los últimos años, que hemos visto cómo muchos players se han jugado al universo de llegar en 10 minutos, 15 minutos, en un intento por capturar mercado, y que han quizás tenido, quizás no sabemos, buenos resultados, malos resultados. ¿Qué has visto vos en Chile y en la industria en las industrias que has trabajado, relacionado sobre todo a este concepto de velocidad? Bueno, ahí Ari, tú mostrabas el gráfico de cómo ha evolucionado el comercio al principio, y la verdad es que se sabe que también durante la pandemia específicamente la industria que más creció por lejos en todo el mundo fue la industria logística, y sigue así, con grandes proyecciones. Entonces yo diría que de manera positiva han salido grandes players a resolver también muchos de estos dolores en distintos países distintos, porque no sé, por ejemplo Chile tiene una geografía súper difícil, está súper centralizado y donde es largo es difícil, pero por ejemplo otros países tienen otra forma
forma de resolver, no funciona en todos los lados igual, pero yo diría que también se ve súper potente lo que sigue pasando, y hay algo súper interesante de esta gráfica en particular que a mí me gusta destacar, que es la última parte, donde decía, primero importa el descuento y después empieza a importar la velocidad, que es lo que hablas tú de la conveniencia, pero también habla de un cambio de las expectativas del cliente y un cambio también generacional, porque ojo, todas las decisiones que estamos tomando ahora son también para resolver los clientes de ahora y los clientes del futuro. Los clientes de ahora ya somos bastante digitales y tenemos expectativas de todo rápido, y también hay alta competencia, porque también el boom generó que haya mucha competencia para todo. Entonces, pero también vienen las generaciones próximas que no creen en la publicidad, les gustan mucho las recomendaciones, son muy de compras, muy informadas, entonces también hay que estar preparados para todo eso, y también son un poco menos sensibles al precio. Entonces también esa es una señal, diría yo, desde mi perspectiva, de dónde hay que poner el foco, dónde hay que poner, digamos, como las monedas. Es ahí hasta donde quiero ver. Yo diría que las herramientas están, no solamente por la parte logística que lo comenté anteriormente, sino que por la parte sistémica, porque para lograr la velocidad y para lograr resolver estas opciones hay que, tres cosas: conocer muy bien los procesos y tener toda la información, conocer muy bien al cliente, ver cuál es el valor que le estoy entregando, ¿cierto? Y por supuesto, optimizar las operaciones. Para lograr la velocidad, la única forma es optimizar la operación. Entonces, en eso las herramientas están. Yo creo que iterar el optimismo. Las herramientas están, no hay que inventar la rueda, pero hay que tomarlas, hay que trabajarlas y hay que ponerlas a andar. Yo voy a ir por el lado de la provocación, ¿no? Yo creo que el tema de el quick commerce depende, porque lo que está buscando el consumidor es tener principalmente certidumbre, ¿no? Si uno le da certidumbre, cuando lo quiere rápido y lo quiere en el momento que lo necesita, ahí va a buscar cuál es la mejor propuesta para eso, y después hay un tema: ¿quién paga por eso? Porque hoy, en el tema de esa adquisición de clientes y de ir hacia ese job to be done, de generar una experiencia de compra positiva, todo lo que es canales digitales ha tenido una gran inversión en poder resolver temas complejos en forma sencilla, pero alguien paga por eso, y normalmente no es el consumidor, ¿no? Entonces ahí es cuando uno subsidia esa, si queremos, experiencia, con el objetivo de generar una muy buena experiencia, pero que no, la propuesta de valor no es la propuesta de valor que esté dispuesto a pagar ese cliente, si tuviera que pagarla. Entonces hay que analizar, y yo creo que ahí empieza a jugar muy fuerte esa proximidad, y la proximidad no solamente a nivel de metro cuadrado, sino la proximidad a nivel de toda la cadena de valor hacia el consumidor final que puede tener un retail y una marca tradicional. De aprovechar el estar cerca, de aprovechar el conocer al cliente, tener lo que nosotros decimos la localización de ese cliente, no a nivel de producto nada más, porque no solamente hay que tener el producto y el precio, porque antes uno hablaba que, bueno, los canales digitales son precio, conveniencia, comodidad. Después empezamos a ver que hay otras variables que empiezan a jugar un rol muy importante, por ejemplo, lo que se llama impacto o fin, con la cual esa marca o retail comulgue con sus consumidores. Cuánto esa personalización y el conocimiento del consumidor me permite a mí agregar a través de otras variables que no son el tiempo o la rapidez de entrega, sino son porque uso materiales reciclables, porque estoy alineado con los valores y los principios que tienen mis clientes, porque por el hecho de dar un mejor servicio, lo que te digo es, te entrego los productos en un solo envío, querés consolidarlos, y ya el hecho de empezar a hablar de cuidado del medio ambiente y empezar a tener ese impacto, las clientes empiezan a ver otras, si queremos, dimensiones que antes no se veían, o que uno piensa y generaliza. Y yo creo que hoy vamos a tener tribus que van a estar dispuestas a no recibir el producto en 30 minutos, sino tenerlo por ahí a los 2 días cuando lo necesita. De hecho, para complementar, antes de pasar al siguiente chat, lo que decía Marcos, sobre todo el 2023, ya viene siendo un año de muchas decisiones en términos de ser mucho más mesurados con el concepto de el subsidio del shipping, donde se empiezan a ver menos incentivos al free shipping, más racionalización,
con la velocidad y los cobros asociados a eso, donde se premia un cliente por quizás elegir un next day en vez de un same day, y se premia me refiero a sale más barato elegir un next day que un same day, y obviamente se castiga, si queremos ponerlo de alguna manera, en términos de costos, esa exigencia de velocidad, es decir, lo querés rápido, lo tenés que pagar, porque los costos de combustible están aumentando, los costos logísticos completos están aumentando, y de alguna manera las marcas empiezan a sensibilizarse de ello, y por eso, obviamente, tenemos el desafío, porque nos encontramos ante igualmente, si uno ve el estudio de Data Reportal del 2023, el primer incentivo que ven los clientes para seguir comprando a nivel internacional en e-commerce es el free shipping. Entonces, y eso pasa hace 5 o 6 años que aparece como top 1. Entonces, obviamente tenemos mucho como industria para cambiar y tenemos como desafío eso, si queremos meternos en el mundo del comercio electrónico, el mundo del comercio unificado, mejor dicho, y es parte de lo que nosotros también venimos a proponer acá en esta conversación. Pero fuera de eso, para darles un poquitito de contexto, ¿sí? Hoy el mundo del comercio per se está pasando por esa revolución que está asociada a la digitalización, y esa digitalización está también pensada para poder, está plantada para poder escalar los negocios. Porque los negocios de alguna manera tienen que encontrar su ecuación de rentabilidad, y esa digitalización, yo busco ser mucho más asertivo en el que el cliente al que le mando una comunicación que sea relevante, que tenga un buen click-to-rate, que tenga una buena conversión, que cada uso de los recursos que yo disponga tengan un fin en sí mismo y terminen de alguna manera teniendo rédito para las organizaciones, y no quizás lo que veíamos viendo hace un tiempo, que quizás tratábamos de hacer muchas cosas sin demasiado norte en lo que respecta al alcance digital de las marcas. Por eso se habla de la cuarta revolución, sobre todo muy asociada a los modelos de predicción y personalización que nos permiten identificar a un cliente particular en cualquiera de sus canales para poder ofrecerle servicios o productos que sean afines a ese consumidor. Si yo no tengo hijos, no tengo por qué recibir una promoción de quizás productos de bebé, y viceversa. Entonces empezamos a hacer más pull que push, si lo vemos del lado logístico, pero vamos a dejar de recibir comunicaciones o interacciones no relevantes para ser mucho más asertivos con eso, y es parte de esa evolución que se va viendo, ¿no? Y si vemos un zoom out de los últimos años, de las últimas décadas, fíjense en qué tan corto tiempo, si pensamos que en el 90 aparece la World Wide Web, y en el 99 nace Mercado Libre, como desde quizás hace 20 años, 23 años, contamos exactamente, vimos una aceleración tremenda, cuando antes quizás no imaginábamos comprar un paquete, ni siquiera un producto durable, por una forma que no sea la presencial. Hoy muchas categorías tienen doble dígito, llegando al 50% de esta participación que hablaba Marcos, que nos da ese volumen a partir de las compras que se dan por medios digitales y no por medios presenciales. Entonces, si miramos aceleración, vamos a empezar a ver que lo que nos depara es una curva mucho más agresiva, que viene muy fogoneada por los 2-3 años de pandemia lockdown, que obviamente por contexto macro, por factores exógenos, obligaron a los consumidores a volcarse al mundo digital, porque era la única forma de hacerse de los productos, y obligaron a las marcas a potenciar o desarrollar sus canales o sus canales digitales, porque si no, no había forma de vender. Entonces hubo marcas que se beneficiaron muchísimo en términos de los activos que habían construido, porque pudieron hacer crecer muy rápido de forma escalable, mejor dicho, y otras marcas que tuvieron que salir a crear esos canales, a crear desde cero esas plataformas o esas formas de interactuar con los clientes, porque no las tenían, porque eran detractores, porque entendían que no era para ellos, porque no era para su industria, o una combinación de ambas cosas, o de las tres cosas, mejor dicho. El caso puntual de Cencosud es un caso emblema. Cencosud, previo a la pandemia, quizás preparaba en supermercados en Chile, quizás preparaba 3.000, 6.000 órdenes por día. O está preparando 5, 6, hasta 7 veces más que eso. Estamos hablando de 3 años. Y eso, para escalar en una estructura de supermercados, es súper distinto de escalar en una estructura
de quizás productos que se compran por unidad o que son de alto ticket, cuando que hablamos quizás de productos de menor ticket con complejidad de temperatura, fragilidad, etc. Entonces, empezamos a ver esa aceleración que no nos deja demasiada opción. Y acá voy a poner un artículo para que nuestro abogado del diablo nos hable, ¿no? Que digo, el abordaje del digital commerce ya no es debatible, digo, ese abordaje al mundo digital. Pero fíjense que hace poco, Bed Bath & Beyond, founders, decían que para ellos se siente que se perdieron el barco, el tren del e-commerce, porque entendían, una cadena que está al borde de la bancarrota, entendían que a ellos no les iba a tocar, a su industria, a su modelo de negocio, dicho por los propios fundadores, donde ellos entendían que comprar presencial era una experiencia sensorial, de los vendedores, del lugar que uno diseñaba, del espacio, de los olores, del circuito de la tienda, y que eso nunca iba a cambiar por más que hubiese tecnología por detrás, porque entendían que no se iba a reemplazar esa experiencia con el mundo del e-commerce, como ellos le llaman, y de alguna manera hoy se dan cuenta, hasta de hace un mes, que equivocaron su rumbo, ¿no? Entonces ahí, digo, porque había algunos que decían, no, bueno, esto a veces da miedo, o como algo para salir quizás de un marketplace para irme a mi plataforma. Ahí, Marcos, vos que ves en el universo de quizás cadenas tan grandes como Bed Bath & Beyond, en mercados que son súper maduros en términos de comercio y de digitalización, un caso como este que sin duda resuena por lo sensible que es, por lo grande que es la compañía y el mercado en el que está emplazado. Bueno, esto primero tengamos en cuenta que la pandemia vino a desmitificar muchos mitos que nosotros teníamos, y uno era, primero, el apocalipsis del retail. Porque previo a la pandemia, tuvimos una época donde el on iba a matar el off y que la tienda desaparecía. Y que empezamos a ver muchas situaciones que de retailers tradicionales, donde ya el negocio del retail tradicional no estaba cerrando, pero no porque el negocio minorista no funcione, sino porque esos modelos de negocios y esas cadenas de valor ya no generaban valor. Y el consumidor estaba eligiendo otro tipo de propuestas. Entonces acá tenemos un tema que la pandemia nos trajo muy fuerte, que no es un tema solamente de conocimiento, sino de cambio de mindset, donde los modelos de negocios y el negocio detrás del negocio, que siempre tuvo un retail, porque recordemos que el negocio de comercio minorista siempre tuvo en muchas categorías márgenes muy chicos, y el negocio detrás del negocio era el crédito personal, o es el crédito personal, o es el metro cuadrado, o los servicios que ofrezco por ese metro cuadrado. Ejemplo, un centro comercial. Yo tengo el supermercado, porque soy dueño del supermercado, o porque soy dueño de la tienda departamental, creo un centro comercial, porque la tienda departamental trae tráfico, porque el supermercado trae tráfico, y ese tráfico se benefician otros retailers y marcas, porque les doy una experiencia del cine, del entretenimiento, para que ese consumidor termine comprando en otros lugares, pero el que me paga por eso es ese retail y marca en ese centro comercial, en esos malls, que fueron esa evolución de la cadena de valor hacia el consumidor final. Antes no existían, 30 años atrás no existían los supermercados, un poquito más, 40 años atrás no existía el supermercadismo y no existían los centros comerciales. Entonces acá está pasando algo muy parecido, ¿no? Que tenemos que entender que para tener rentabilidad vamos a tener que ver cuál es nuestro negocio detrás del negocio. Y ahí viene todos los conceptos que hablamos de retail media, todos los conceptos que hablamos de servicios de valor agregado, ejemplo, el fulfillment buy, los pick up store, el hecho de ofrecer servicios de terceros y productos de terceros, donde yo termino vendiendo más por el sourcing que hago, por las estrategias de incorporación de sellers, que por vendiendo más, teniendo mayor rentabilidad y vendiendo más, porque vendo productos de tercero, donde gano más que con los productos que yo manejo habitualmente, porque el CPA que estoy cobrando es mayor. Entonces ahí creo que tenemos un gran desafío, que es, hay una era antes y después del COVID, y va a venir una era de lo que yo llamo las tecnologías exponenciales. Llámale inteligencia artificial, llámale lo que venga después a futuro, pero que van a ser cambios cuánticos potenciados por otras dimensiones como 5G. Porque, o sea, a todo esto le pones el combo de 5G,
100 veces más de velocidad, con esa capacidad de procesamiento y de almacenamiento que hoy tenemos en esta supercomputadora de bolsillo en la nube, esto no tiene... Lo que vivimos es la punta del iceberg. Totalmente, Marco, sí. Van a quedar Así gente que, detrás, eso los ven, vas a tener muchos retailers y players que no van a ser modernos y que de la misma manera que en la época de la revolución industrial hubo modelos que no se adaptaron y empresas e industrias que fueron reconvertidas, acá vamos a tener lo mismo, pero antes fueron 4 o 5 generaciones y acá lo estamos viviendo en una generación y van a haber generaciones que ni siquiera lo van a estar discutiendo, porque esas son nativas. definitivamente, y eso tiene mucho que ver con esa, si bien hablábamos un poco de este comercio unificado, es la evolución, y la evolución presupone que debo recorrer pasos previos para llegar hasta allí, pero obviamente aquellos que inician o están planificando su estrategia, obviamente tienen que arrancar heredando el concepto de este comercio unificado, que de alguna manera va a posibilitarles competir en un universo mucho más desafiante, con un cliente mucho menos fiel, y obviamente con costos mucho más elevados, entendiendo el contexto macroeconómico que estamos viendo de aumento de costos logísticos, lo que cuesta traer un cliente y retenerlo, y eso tiene mucho que ver con la experiencia que yo construya por detrás. Entonces, si quiero quizás definir, para dejarles como el quote de, bueno, pero ¿qué es el comercio unificado si lo tengo que buscar o quiero ver una definición de diccionario, ¿no? Y al final del día, el comercio unificado presupone unificar, perdón la redundancia, pero es así, o mejor dicho, tener una visión única de cada una de las, digamos, de los pilares que sostienen mi negocio. Estamos hablando de inventario, pricing, product information, etcétera. Todos los pilares que me sostienen, que lo vamos a ver de este lado, perdón, donde en función de esa visión unificada, cohesiva, donde identifico a Ariel como, no como un cliente e-commerce o no e-commerce, un cliente on, o un cliente off, o un cliente omni, porque compro en los dos lugares, sino como un cliente que realmente salta e interactúa con distintos canales y tiene distintos, incluso problemas con esos canales. Ese comercio unificado es el que busca integrar en una plataforma, si queremos ponerlo de una manera, todos estos pilares que tiene el comercio para tener esa visión cohesiva del cliente que me permite tomar mejores decisiones para brindar una experiencia, se supone, superadora. Si quieren les pongo la diferencia, ¿no? Yo puedo ser omnicanal si compro online y retiro en una tienda de esa marca. Quizás puedo coquetear con la omnicanalidad de esa manera, quizás cuando yo compro en una veterinaria un producto y lo retiro en esa tienda, y luego quiero aprovechar cuando voy a retirar para llevar a mi mascota a que le corten el pelo o la bañen o lo que sea, tengo que hacer todo el reingreso como cliente de nuevo. ¿Por qué? Porque es para la marca otra unidad de negocio, la unidad de negocio peluquería canina, no la unidad de negocio productos comestibles o de veterinaria. Entonces, si estamos en el mismo local, estamos ante la misma marca, estamos ante dos canales súper distintos en un mismo lugar físico que hacen que yo tenga una fricción. Soy Ariel Leiro en la página web que me permitió llegar a la tienda de retirar, pero no soy cliente innominado en el servicio de peluquería canina. Y eso me obliga a registrarme de nuevo. Y me vuelve a pasar lo mismo, quizás si quiero ir a la veterinaria para atender a la mascota. Entonces, ahí es donde empieza a chocar ese concepto de omnicanalidad, donde el coqueteo es ese, por ejemplo, pick-up store, pero el real concepto de comercio unificado podría ser el ejemplo que da la veterinaria, donde yo a partir de la interacción en un canal, luego puedo llegar a otros canales de esa misma marca, y ya saben quién soy, qué interacciones he tenido con la marca, qué he comprado, qué no he comprado, y obviamente después eso se trabaja a nivel data unificada de master data de cliente para poder activarme como cliente con las oportunidades o los insights que la propia marca pueda sacar con la información que yo le di. Pero obviamente eso no va a suceder si no arrancamos a construir esto de una forma escalable con una visión cohesiva que va más allá solamente de tener una página web o una aplicación móvil o ambas, que si bien es un
gran paso para poder acercarnos al cliente, no termina de alguna manera construyendo este ecosistema alrededor del cliente que termina unificando todos estos pilares que hacen el comercio para construir estas experiencias únicas que hagan que ese cliente sea retenido a partir de experiencias memorables que fijen en la memoria esa experiencia y obviamente eso crea recordación de la marca y de alguna manera terminemos siendo tendientes a ser más fieles de esa marca y no de otras. Entonces ahí, Nati, Ahí, Ari, Marcos... te voy a interrumpir un minuto porque sabes que tengo que ir a abrir una cosita, que soy el que tiene la llave, pero voy a dejarles un tema para que ustedes profundicen, que es todo esto que está mostrando Ari, es el concepto de tener el Master Data Catálogo, Master Data Pricing y Master Data Clientes. Y ese Master Data Clientes, en el fondo, tiene distintos puntos de contacto y puntos de venta a nivel de front que van alimentando esas entidades que forman parte de ese Master Data. Y que tienen una necesidad muy importante, que tienen que tener interacción. Esa interacción de ese dato, para que sea indemne, va a venir de distintas fuentes de datos. Y para que eso suceda, tengo que tener una base de datos que sea multitenant, que sean single code, que sean bases de datos no relacionales, para que puedan ese dato ser comiteado, sea, si queremos, activado o alimentado por distintas fuentes que no solamente son las de front, sino son las de back. Y ahí es cuando hablamos de la arquitectura, es tan importante. ¿Por qué la arquitectura de tecnológica, la arquitectura de negocios? O sea, la arquitectura tecnológica tiene que soportar la arquitectura de negocio y por eso hablamos de comercio unificado. Y ahí les dejé el tema para que ustedes le expliquen y vuelvo apenas abra la otra sala. Dale. Perfecto. Ahí, Nati, antes de, si querés tomar la palabra para cerrar el concepto de Marcos, viene Sí, al pelo para total. después pasar. Dale, dale, no, sí, es súper importante porque, digámoslo así, yo lo voy a decir en términos simples porque Marcos también usó harta terminología ahí para explicar, pero en términos simples hay dos posibles situaciones, ¿cierto? Que nosotros ya tengamos todos nuestros sistemas por ahí, cada uno viviendo en su propio mundo, ¿cierto? Y que tengamos este desafío de conectarlos, de hacerlos trabajar, y eso también siempre es un desafío mayor que implica, obviamente, tecnología, equipos humanos, esfuerzos, proyectos, etcétera, ¿cierto? Que conllevarlo. Y también tenemos la otra opción, o la otra, digamos, no opción, pero realidad, que podría ser quizás la de muchos de ustedes, quizás partiendo recién, y ahí el llamado es aprovechar, hacerlo unificado desde el principio, porque es mucho más fácil siempre tener este concepto unificado desde un principio que integrarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en términos de gestión de datos? Y aquí yo ya les dije que yo soy comercial, pero voy a tratar de explicar la parte técnica lo más sencillo posible. Básicamente es como que tuviéramos distintas funciones, distintos lugares, digamos que uno ve el precio, otro ve el catálogo, como explicaba Ari, otro ve el inventario, otro ve la información de los pagos, por ejemplo, lo que dice ahí, las órdenes, los clientes, y cada uno de estos sistemas habla, por estos términos técnicos, pero cada uno de estos sistemas habla un idioma distinto. Uno habla inglés, el otro habla español, el otro habla japonés, el otro habla francés. Hacer que estos sistemas empiecen a hablar, obviamente conlleva esfuerzos, lleva esfuerzos de una primera vez, lleva mantenimiento, porque cada vez que yo cambie un sistema o haga una evolución en un sistema, tengo que cambiar el otro con el que está conectado, ¿cierto? Y por lo tanto, conlleva un esfuerzo que es trascendente y que va en el tiempo, y como todos sabemos, la tecnología siempre va cambiando. En cambio, el comercio unificado lo que busca, además de eso, es que todos estos sistemas ya nazcan o ya estén naturalmente interconectados. Para lograr eso es donde viene el tema que decía Marcos, que es de la arquitectura, que lo que habla es justamente es cómo los sistemas hablan, y ahí entran obviamente temas de integración, de cómo coexisten, de cuál es el lenguaje, etcétera, y también de cómo se aloja la información, porque por ejemplo, para el tema que decías tú, Ari, del hecho de que vas a la tienda de mascota y compras online, pero después vas y te tienes que como que registrar de nuevo porque no te reconocen, efectivamente, si esto fuera un comercio unificado, tú llegarías y darías tu nombre o tu email o cualquiera sea el key, digamos, que nosotros vamos a identificar como el principal de ti, ¿cierto? Algunos lo hacen con huella, Amazon ya sacó uno con huella, con la manito, ¿cierto? Así que eso está, la tecnología está, de nuevo, insisto. Pero si existe ese comercio unificado, justamente lo que puedes lograr es no volver a preguntar eso, y además tener otro tipo de información, que pasa mucho en las empresas que tienen este comercio unificado. Llega a la tienda física y dice, ah, sí, y usted compró tal producto, ah, y le gustaría renovar tal cosa, ah, y por supuesto, por usted ser un cliente fiel, vamos a también entregarle este y otro servicio, gracias por venir, y después digitalmente también de nuevo.
nuevo, te va a salir quizás una campaña de marketing diciendo, oye Ari, ya que fuiste a la tienda, qué bueno, vuélvenos a visitar la próxima vez que tenemos lanzamiento de tal producto. Entonces, conlleva también a tomar muchas más acciones comerciales, da muchas más oportunidades de generar interacción con el público, de que la persona también se sienta parte de, ¿cierto? Y que en el fondo poder lograr escalar las ventas, que son obviamente gran parte de la rentabilidad, junto con reducir los costos, que son las dos opciones que tenemos, ¿cierto? Que también lo podemos lograr haciendo que, digamos, como los sistemas sean solo uno, de nuevo, la parte arquitectónica. No sé cómo lo ves tú, cómo lo has vivido, suena complejo, pero no lo es tanto, pero sí hay que alinear mucho. Totalmente, es una construcción de años y hay casos como los de Nike o los de Zara que de alguna manera, digo, solo para ilustrar, terminan de homogeneizar parte de ese journey del cliente con inventarios en tiempo real en cualquiera de los puntos de contacto, sea front tienda, front aplicación, front web, y terminan dándole al cliente distintos servicios y posibilidades de interconectar, alocar, buscar ítems dentro de la tienda quizás de 3 pisos. El vendedor puede utilizar el mismo front, el mismo back para facturarle a un cliente que está en una fila, y empezamos a ver acercamiento a ese comercio unificado que no tiene que ver con si compró online, va por allí, y si compró offline, va por allá, pero obviamente todavía tenemos un montón de desafíos allí, porque por ejemplo, marcas como Nike, como Zara, en el mundo en general, que son las más evolucionadas dentro de este contexto, todavía, por ejemplo, cuando hay que hacer una devolución, eso solo se hace por un canal específico que no tiene que ver con la tienda, no se puede cambiar, sino que solo se tiene que devolver, y a través de un medio específico, no en cualquier tienda. Entonces, empezamos a encontrar, obviamente, porque todo no se puede hacer de golpe, todavía puntos de mejora, incluso en las marcas más evolucionadas, pero el punto es tener y ser conscientes que tenemos que tener un roadmap que nos lleve hacia ello, y luego priorizaremos en esa hoja de ruta cuáles son esos key assets o activos claves que queremos empezar a trabajar, y cuáles son aquellos que entendemos que tendrán menor impacto y quedarán al final. Y todo eso tiene mucho que ver con lo que nosotros, y acá viene la parte chivo, como dicen en Argentina, vemos en el e-commerce Institute. Porque antes de pasar las preguntas, para entender un poco esto de forma mucho más granular, porque obviamente esto requiere que se haga un doble y triple clic, hay 2 instancias de encuentro que son súper ricas en el e-commerce Institute, que tienen que ver con un programa intensivo de 4 meses que arranca el 15 de marzo, si escanean ese QR van a tener todo el contenido, para poder profundizar esto que estamos viendo, y a partir de 4 módulos centrales que tienen que ver con la introducción al mundo del comercio electrónico, el marketing performance, el posicionamiento, la operación y la logística, que tocamos mucho de eso hoy, y obviamente las nuevas tendencias y hacia dónde apunta el mundo del comercio digital. Pero también esos módulos centrales coexisten en el universo de los programas que llaman senior, que son programas orientados o especializados por vertical. ¿Por qué? Porque quizás alguno me dirá, Ariel, yo trabajo en moda y quiero saber específicamente qué es lo que está pasando en moda. Y la verdad que no necesariamente me interesa tanto lo que pasa en farma. Perfecto, porque el e-commerce Institute, más allá de que hay 4 módulos centrales, que son los que mencionaba antes, también hay sendos programas especializados en distintos rubros, pharma y beauty, turismo, consumo masivo, beauty pharma, etcétera, que de alguna manera hacen un cuádruple clic, en este caso, sobre la particularidad que tiene esa industria para digitalizarse, ¿no? Donde en un caso vemos una visión profunda, pero más generalista, en los programas más senior vemos una visión profunda y particular del segmento en cuestión, que como mencioné un par de veces en la charla, es bien distinto cómo alocar la estrategia de comercio unificado, o digamos, dentro de la industria de grocery o de consumo masivo, versus alocarla en una industria de quizás moda, donde los dolores son otros, las necesidades del cliente son otras, y obviamente no podemos aplicar la misma receta para 2 segmentos totalmente distintos que no tienen ni la misma recurrencia, ni la misma obsolescencia, ni la misma rotación, ni el mismo ticket promedio, ni la misma logística. Entonces, todo eso básicamente es lo que recorremos en los programas, que son súper ricos, y fuera de eso, más avanzado, los programas de Digital Commerce avanzados, ejecutivos, que ya duran 4 meses, pero con conocimientos mucho más alocados al retail particular. Y todos estos programas, ahí Delphi, corregime si me equivoco,
tienen de acá, con ese código QR, un 80% de beca, por así decirlo, que aplica la cursada para que puedan sumarse a cualquiera de esos programas que vieron antes, que lo van a recibir igual en el mail que les va a llegar con la grabación de esto, para que obviamente puedan sumarse y puedan profundizar un poquito más, y bastante más, lo que fuimos charlando acá, que si seguramente hace un recorrido de hacia dónde queremos ir como industria, pero obviamente después hay que desgranar muy bien y descomponer el cómo, y el cómo es lo que trabajamos en esos programas, que la invitación es que obviamente los profundicen, lo escaneen el QR que van a recibir de los brochures, y al el que le guste, le interese, aproveche el beneficio para capacitarse y profundizar, y obviamente hacerlo a un costo más asequible para seguir democratizando la educación y obviamente el mundo del comercio electrónico o comercio digital. Dicho eso, dentro de la presentación van a encontrar un QR también a unos podcasts que hacemos del E-Commerce Institute con profesionales de la industria para seguir profundizando los desafíos del comercio unificado. Y ahora sí, no sé, Delphi, ahí si estás, para ayudarme con las preguntas, que sé que el chat estuvo súper movido. No sé si estás ahí, si no, bueno. Sí, acá estoy. Hola a Joya. todos, ¿cómo están? No sé si vi que estuviste compartiendo los links. No sé si hay, obviamente pueden abrir micrófono y demás, pero digo, si ves una pregunta en el chat que haya surgido al principio, buenísimo. Pero obviamente pueden abrir el micrófono a lo que consideren para preguntar si hay alguna duda o comentario o quieren hacer algún aporte de lo que vimos. Así que ahí, total libertad en este segmento para ustedes, en este ratito que nos queda. Salvo que hayamos sido súper claros y no hayan quedado dudas. Ahí Darío, abrió el micrófono. Sí, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. Cuando hablamos de la evolución del comercio, o sea, del digital commerce, la primera generación, segunda y tercera generación que habían hablado, la parte del catálogo de productos. Cuando hablan de ir de un gran catálogo que abarca todo en la primera generación a un catálogo pequeño en la última. ¿Se puede hacer un breve repaso de eso? Porque no me quedó del todo claro. Si Te entiendo perfecto. Conceptualmente, en general, no, porque siempre estamos hablando en términos generales, más no particulares, la gran mayoría de las industrias, pero con foco en el consumo masivo, tienen un desafío muy grande bueno, ¿qué vendemos, ¿no? En el sitio? ¿Vendo packs? ¿Vendo unidades? ¿Qué gramajes? ¿Todos? ¿Vendo quizás la golosina o el dulce por unidad, o lo vendo por caja cerrada? ¿Qué desafíos tiene eso del ala operativa y del costo de publicar eso, ¿no? El costo de publicar un caramelo o un blister de chicle con la foto, con quizás una descripción chiquita, pero el costo de eso para un equipo comercial, el costo de prepararlo cuando se compra y los desafíos que eso presenta. ¿Tiene sentido cuando vamos a plantear la estrategia del comercio electrónico en función de mi propuesta de valor o no? Y eso tiene mucho que ver con cómo nosotros abordamos esa implantación. ¿Por qué? Porque si yo quiero velocidad y quiero acercar la mercadería al consumidor, quizás yo no puedo acercar toda la mercadería. ¿Qué quiero decir con toda la mercadería? Vos imaginate que referencias de fósforos hay 50 referencias de fósforo, debe haber, y más también. ¿Para qué yo tendría 50 referencias de fósforos a nivel surtido en un punto de preparación ubicado en quizás el centro de Córdoba, cuando podría tener una? Y eso es acotar y trabajar de forma eficiente el catálogo. ¿Para qué tendría 3 versiones de velas o 5 marcas de agua con gas o incluso de agua sin gas? Sí podría tener las 2 más vendidas. Entonces yo me empiezo a enfocar en eso, empiezo a tener eficiencias primero de compra de inventario, segundo de administración de ese inventario, tercero de cómo nutro la ficha de producto, la ficha de producto y los costos de publicación de eso, y obviamente el fulfillment de eso, porque yo tengo un frente de 5 marcas de agua con su profundidad, requiero más espacio, más metros cuadrados para el agua. Tengo dos marcas solas, tengo menos necesidad de espacio, puedo colocar más productos en el mismo linear de la góndola. Entonces, esas son las discusiones que tienen que ver con el surtido eficiente, y no tiene que ver necesariamente con ofrecerle menos al cliente, sino ofrecerle de forma asertiva productos que resuelvan su necesidad.
5 marcas de fósforo, cualquiera de los 5 fósforos resuelve la necesidad, no necesito las 5. Pero probablemente impacte mucho en mi P&L administrar 5 publicaciones de fósforos, y también al cliente, quizás, hay que obviamente medirlo, hay que hacer un A/B testing, hay que verlo, quizás yo también complico al cliente con 5 marcas de fósforos de 200 unidades cada caja, que terminan siendo lo mismo. Entonces, quizás lo hago demorarse segundos en tomar una decisión, que quizás no era necesario que se lo demore, porque al poner un solo producto era más fácil tomar la decisión. Entonces, esas son las dicotomías que plantea el concepto de que si yo quiero velocidad, necesito acercar la mercadería o el producto al cliente para que para que la distribución sea más rápida, no puedo trasladar todo el inventario. Tengo que decidir qué voy a hacer con eso. No quiere decir ofrecerle menos al cliente, no que no le voy a ofrecer fósforos. No ofrezco agua, no ofrezco velas. No ofrezco una vela, un fósforo, 2 aguas. Poca variedad que cumpla, o poco surtido que cumpla con la misión, pero con mucha profundidad. Y eso es un poco lo que el cliente, eso es lo que estamos viendo hoy, que el cliente valora más en consumo masivo, que distinto que te puede pasar en otras industrias, que quizás no tiene nada que ver con eso. En la industria de moda, no podés pensar en, le doy 2 poleras o 2 remeras, y en vez de 10. No funciona de esa manera, porque la expectativa del cliente es otra. Entonces, por eso digo que hay que amoldarlo el tema de surtido a la industria. No obstante, ese cliente que necesita la remera te la va a pedir probablemente con una velocidad apenas mayor, o va a tener expectativa apenas mayor que para recibir el carbón o la carne o el fósforo para hacer el asado. ¿Por qué? Porque el concepto de conveniencia y de certeza o certidumbre y de velocidad está emplazado en la mente del consumidor, más allá o trascendiendo las categorías. ¿Me explico, Darío? Sí, clarísimo. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, a vos por participar. ¿No hay alguno o alguna más? ¿Tenía alguna pregunta? No tenemos preguntas, Ari, en el chat, por lo que veo. Si alguna quiere abrir micrófono. Y si no, sabemos que es tarde y están cansados y cansadas y el día fue largo, pero no obstante eso Hola, les buenas queda... noches. Perdón, David. Hola, David. ¿Cómo han estado? No, muy entusiasmado con este tema del e-commerce. Yo soy de Colombia, hago parte de una compañía que está enfocada a todo el tema de productos para mascotas. Tenemos todo un 360 en temas de productos, de servicios. Y si quisiera pues como enfocarme, si dentro del curso intensivo el tema de mascotas ustedes lo tienen en cuenta, así como tienen en cuenta la línea de moda, la línea de food y agro, o esto entraría dentro de la línea de consumo masivo. Entra dentro del programa de consumo masivo. O sea, para nosotros, para consumo masivo, el segmento mascotas termina siendo una categoría o una unidad de negocio, si querés verlo de esa manera, como lo puede ser, no sé, electro o tecnología o perecibles, pero obviamente se hace más doble clic dentro de consumo masivo, que toca esa junto con otras categorías de manera más transversal, básicamente. Así que se toca dentro de consumo masivo. La respuesta sería corta, David. Es decir que tendría que seleccionar el que se dice programa consumo masivo senior Sí, entonces. señor. Sí, señor. De acuerdo, bueno, muchas gracias. No, por David, favor. cualquier duda, ahí Ari sumo, antes de darle la palabra a Héctor. Les dejamos en el chat un link al WhatsApp que pueden hablar con las chicas para hacerles cualquier consulta con respecto a los programas, y les dejamos también los links de todos los programas, que también, nuevamente, si tienen alguna duda específica con respecto a algún programa, podemos, a través del mail, que ahora se los dejo, o a través del WhatsApp, podemos responderles. Gracias. Gracias, David. Héctor. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Ariel, comentario rápido. Entonces, lo que podríamos también concluir es que sigue siendo el gran reto el tema de última milla, dados los comentarios. ¿Lo perdí yo? ¿O No, me parece que se cayó. se cayó? Pobre Héctor. Justo le iba a contestar y se cayó. Bueno. Héctor, parte del equipo también, ahí la veo a Patri. Así que,
bueno, esperamos a ver si vuelve. ¿Alguno o alguna más quiere abrir micrófono? Aprovechamos estos minutitos. Estamos bien, veo que hemos sido claros. Muy O claros. los hemos mareado, una de dos. Esperemos que no. Esperemos que no. Ya Pero, recibiremos comentarios. fuera de eso, tienen la grabación, obviamente en los brochures que están en el QR de la presentación, tienen mucha más información que habla del alcance de los programas, cada uno individualizado, por lo cual cuenten con nosotros, con el equipo de e-commerce Institute, para sacarse las dudas que necesiten, pero hay mucha info en los QRs, así que utilícenla, y obviamente fuera de eso estamos en las redes a disposición online para lo que precisen, ¿sí? Así que... Ahí, Mari, perdón, Luciano abrió micrófono. Luciano, ¿tenías alguna consulta? ¿Me escuchan? Sí, Luciano. Bueno, perfecto. No, les quería consultar, está muy interesante todo lo que estaban hablando. En mi caso, yo tengo un comercio donde yo arranqué vendiendo en Mercado Libre. Fue mi primer, digamos, bastión, y después terminé poniendo un negocio físico. Quizás la inversa de lo que pasa en algunos casos que se van volcando hacia el comercio electrónico. La pandemia, por supuesto que esto hizo que creciera un montón. Y en esto que estaban hablando, que obviamente hay que tratar de concentrar todo en un solo canal, yo tengo el 80% de mi venta, o el 70% concentrado en Mercado Libre, y me es muy difícil escaparme de allí, porque es el canal que mejor desarrollado tengo. Entonces, mi mayor desafío pasa con el tema de las integraciones. Yo lo que noto es que realmente en el mercado, de lo que estoy probando, en lo que es software y lo que es, digamos, las herramientas que hay, todas dejan algo que desear, ¿no? Hay como mucho campo por ahí para ir evolucionando, me parece a mí. Porque quien te puede gestionar el stock no te gestiona los envíos, quien te puede enlazar con Mercado Libre quizás no termina siendo demasiado efectivo a nivel de que te incluyen los posicionamientos, te pausa publicaciones, te empiezan a generar un montón de problemas en la mecánica de trabajo, y que eso yo siento que es el gran desafío, por lo menos para mí en este momento. Sí, hay dos cosas, Luciano, por ahí hay un desafío enorme en ese punto, pero digo, la tecnología al final es un habilitador que está más comoditizado, y de alguna manera, si bien todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, hoy en general puede hacer un buen manejo digamos, de inventarios, digamos, si tuvieses, por ejemplo, un e-commerce, cualquiera sea, ¿no? Shopify, Vitex, lo que sea, integrado con el catálogo de Mercado Libre y viceversa, ¿no? En los inventarios, y obviamente la plataforma de e-commerce asociada al al ERP que tiene el inventario de tus sistemas, pero creo que sí, a nivel estrategia, en general, un paso natural que he visto en muchísimos negocios tiene que ver con esa búsqueda de ir disminuyendo el volumen que va, no el volumen, sino la participación que van teniendo los marketplaces, y eso es una tendencia que se ve en todos lados, en función de ir aprovechando el tráfico que nos dan los marketplaces, que tienen mucho de eso que nosotros podemos resolver, a veces al principio, tráfico, pasarela de pagos, obviamente la infraestructura que yace por detrás, la logística, obviamente, esa es la gracia del ecosistema de un marketplace, pero en general todos los sellers, más grandes, más chicos, independientemente de eso, de a poco van buscando que esa porción que participa el marketplace sea cada vez más menor, independientemente del volumen, porque van buscando derivar esa venta hacia sus canales digitales propios y tener una ecuación más balanceada entre plataformas propias o ecosistema digital propio y partnerships, entendiendo partners como Mercado Libre o Last Milers como Rappi, Pedido Ya, Globo, no importa, tiene que ver con los partnerships. Y ese desafío es el más duro de recorrer, porque implica como vos capturás toda esa base de clientes que te han comprado y te compran en Meli, y los llevas a un ecosistema tuyo que de alguna manera tiene que tener un diferencial con tu local físico, tus locales físicos y con tu plataforma digital,
más, que tenga más, digamos, una propuesta de valor un tanto más diferente que la propia marketplace, que de alguna manera iguala las condiciones para todos, y obviamente vos sos un jugador más dentro del marketplace y la diferenciación suele costar bastante, donde también vemos que los marketplaces hoy están subiendo bastante sus costos de productos patrocinados, sus costos de ads, y eso hace que también los comercios tengan más presión en el P&L para patrocinar un producto, para pautarlo, y eso obviamente hace que muchos estén replanteando hasta dónde quieren llevar la participación del marketplace en su torta total de la venta. Pero obviamente eso recae mucho en qué estrategia tenés vos o a qué estrategia vas para con tu comercio en total, más allá del e-commerce, pero el mundo va para ahí, o la gran mayoría de todos están moviéndose para ese lado, por lo que se está viendo de estos cambios de reglas, los costos de pautar, los costos obviamente de las comisiones y demás. Es un buen estadio para iniciar un marketplace, pero requiere en general que uno luego se mueva a los canales propios y haga ese trabajo de llevar de un punto al otro al cliente para enamorarlo de la marca y no dejarlo en el marketplace, donde al final vos no sos, que nadie es dueño del cliente, vos no sos dueño del dato del cliente en el marketplace, y ese es el gran dolor que la gran mayoría de los que venden en el marketplace, sin decir Mercado Libre, pues cualquiera, sufre hoy en día cuando venden la estrategia a largo plazo de su marca. Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo hice, digamos, ese trabajo haciendo mi propio marketplace enlazado con Tienda Nube, y lo que me pasaba era que realmente cuando sacaba los costos de cuánto me salía la pasarela de pago, cuánto salía hacer los envíos por fuera, y me terminaba siendo incluso menos rentable que en Mercado Libre. Y ahí es como que hay una trampa donde uno dice, bueno, ahora tengo que trabajar mucho más, tengo que integrar más cosas, tengo que armar una logística más compleja y no termino teniendo rentabilidad. Pasé a tratar de empezar a importar mi propio producto para tener, obviamente, ahora márgenes más pueda subir. Y ese es el proceso en el que estoy. Bueno, en este contexto de la importación es complejo, pero bueno, Sí. Realmente lo que veo es que terminamos como muy entrampados de esto de las rentabilidades, porque no es sencillo poder concentrar todo en un lugar que es donde creo que termina ganando Mercado Libre, termina ganando todo. El punto del mensaje que te dejo es, la gracia de la concentración tiene que ver con concentrar a nivel back todos los front que vos tengas para con los clientes, tienda física, marketplace, tienda virtual, aplicación móvil, punto de venta móvil, el que sea, porque la gracia de ese back unificado es que se pueda comunicar con todos esos front y que para el cliente sea transparente, se interactúa un día con uno, con el otro. Obviamente esto aplica más o menos en función de qué clientes tenés, qué cantidad de locales tenés, qué cantidad de visitas de tu tienda, pero hacia ahí es hacia donde va el concepto de unificar esto de concentrar, mejor dicho, que tiene que ver con cómo traigo todo hacia un único back, que luego se hable con los front y esos front permitan que el cliente tenga una experiencia lo más o lo menos friccionada posible y lo más transversal posible en términos de contacto, y no tenga, como decía antes, el ejemplo burdo de la veterinaria o en la tienda de mascotas, registrarse en la página, registrarse en la veterinaria, registrarse en la peluquería de la misma marca, lo cual es un propósito en términos de aprovechar la tecnología, y de experiencia de cliente no termina siendo escalable. Pero eso es como el mensaje que te puedo dejar. Claro, sí, yo creo que es así. También para nosotros lo que es tener acceso a la información del cliente va a terminar siendo el diferencial a futuro, porque es lo que se termina quedando, en este caso, Mercado Libre, ¿no? Sí. Se queda con el cliente cautivo y nos saca fuera a nosotros en cualquier momento. Ahí va. Ari, ¿puedo participar? Sí, Patri. Ahí va. Buenas noches a todos. Mi nombre es Patricia Stefini. Yo soy consultora de Mercado Libre y aparte soy directora de uno de los programas del E-Commerce Institute y soy parte de la comunidad de prácticas. Dos cosas. Una es, entiendo lo que plantea Luciano, entiendo la solución que Ariel está planteando. A ver, de eso se trata, ¿sí? Aprovechar el tráfico que tienen los marketplaces y llevarlo a nuestro propio ecosistema es el objetivo, y definitivamente lo que nosotros traemos a través de los programas del E-Commerce Institute, incluso con el intensivo, que es el primer programa de los 4 meses, es justamente la llave para hacer ese canal.
para abrir ese tráfico, cómo me lo llevo a mis propias tiendas y a mi propio ecosistema. Nosotros enseñamos a desglosar la manera de generar ese tráfico, de manera que quizás con aperturas de puertas que nos hacen casi sin cargo aprovechar ese tráfico. Nosotros somos especialistas en hacer ese camino abierto para que vos puedas traer el tráfico desde Mercado Libre, Amazon o de cualquier otro marketplace. ¿Por qué? Porque te centralizás en el negocio propio y abrís los canales de comunicación desde el online y profesionalizás que esos canales se aceiten y vos puedas aprovecharlo. Así que los invito a que sean parte de los programas como para que eso lo tengan en cuenta. Aprovecho que Héctor ha hecho la consulta y ya lo veo conectado desde México nuevamente. Más que nada quería participar para presentarme y para invitarlos el día sábado. Ahí Héctor nos va a comentar de la comunidad de prácticas, porque se va a hablar un poco de todo lo que ustedes pueden aprovechar los programas que se puedan dar esta oportunidad de ser parte. Héctor. Gracias, Patri. Una disculpa por la interrupción. Me salió la pantalla de la muerte de Windows, pero bueno, ya regresamos. La invitación es para todos los asistentes del día de hoy. El sábado arrancamos nuestra actividad de comunidad de prácticas, donde esta particularmente la hacemos de manera abierta para que todos los interesados conozcan lo que hacemos en el instituto. Todos ustedes, al participar dentro de ellas o en el programa que ustedes se inscriban, van a tener la oportunidad de convivir también en estas comunidad de prácticas que hacemos cada 15 días a partir de ahora, del 11 de marzo, donde hay normalmente invitados de diferentes industrias, desde diferentes focos, pueden ser proveedores del ecosistema e-commerce, de plataformas, siempre tratamos de tener temas relacionados, entonces cordialmente invitados. Es el día sábado 11 de marzo a las 10 de la mañana, horario Buenos Aires. Para los que estamos por acá en México, 7 de la mañana, y bueno, los demás usos horarios respectivos, ahí los esperamos. Estamos este día arrancando con un instructor y también un gran referente en el tema de marketing digital, que es Guido Bolay, donde estaremos hablando del mundo cookieless. Entonces, les agradezco el espacio y allá los esperamos. Muchas gracias, Ariel y Delphi y Patri. Ahí quedó pendiente tu pregunta que habías hecho cuando se te cortó la conexión, para que Ari, si puede, te la responda con respecto a la parte de logística, creo que, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, Ariel, nada más era el tema de decir, sigue siendo un reto la cuestión de última milla, y también por ahí hemos visto que en esas ideas innovadoras, al parecer el tema de los robots ya se fue para atrás, ¿no? Con los sucesos que de repente se dan en ciudades complicadas, también en un tema de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era un poquito ahí el enfoque o tu aportación, ¿no? A ver, para contestar la pregunta, definitivamente la logística es como es la humanización de una transacción que quizás termina siendo en su gran mayoría más impersonal o más remota, y termina poniendo broche de oro o no a, obviamente, un montón de promesas que se dan en el front en términos de la completitud, en términos de la promesa per se del día y o el horario prometido, y eso obviamente genera que la experiencia termine siendo acorde a lo que se espera por parte del cliente, o obviamente no, y termina impactando positivamente o negativamente en las tasas de retención, de churn, y obviamente en las otras variables que tocan, como los usuarios activos mensuales y demás. Entonces, sí es uno de los desafíos más grandes por los costos y por la tendencia a la velocidad o conveniencia, costos crecientes y tensiones en la velocidad que hacen que no podamos, cueste mucho cumplir con ambas cosas. En algún lugar se juega la sábana corta, te tapás la cara, se te enfrían los pies, te tapás los pies, se te enfría la cara, y eso es lo que tenemos que trabajar en la logística. Y la robotización hoy termina siendo una parte muy, sobre todo en la última milla, todavía está en sus versiones más early stage, en pruebas, todavía son pruebas pilotos, drones o robots de circulación terrestre, siguen siendo digamos, de formatos piloto, con muy poca injerencia en el número final de la marca, terminan siendo al final del día apuestas, pruebas, y que llevan aprendizajes y que terminan también cumplimentando ese plan de las marcas de ser innovadoras, y es parte de la agenda. Una cosa es correr un negocio, otra cosa es transformarlo, y es parte de eso, innovar, aprender, equivocarse y repetir.
pero conceptualmente el juego hoy tiene que ver con un concepto que vamos a ver en el módulo para los que se inscriban en logística, que se llama downsizing de flota, que es el mundo hacia el cual va el comercio electrónico. Si quieren saber qué es downsizing de flota, inscríbanse en los programas y lo vamos a tratar. Voy a dejar el signo de pregunta de qué es, o si no, se lo preguntan a ChatGPT. Así que eso, Héctor. Gracias, gracias. Y ya que estamos en hora, aprovecho también para agradecerle a todos y a todas por haberse quedado, por haber participado, por sus preguntas y su interés. Obviamente los esperamos en alguno de los programas, porque sí, nos gustaría contar con ustedes y obviamente seguir profundizándoles todo el conocimiento que hay del mundo digital, con profesionales que viven y trabajan y respiran en el mundo del comercio digital. Estamos a disposición para lo que precisen, y más que eso, agradecer también a Delphi por apoyar y organizar esto con nosotros, y a Patria ahí por la intervención con lo del Marketplace, que sin duda es un mundo aparte.